En los años 40 y 50, el cine y los cómics importaban superhéroes del norte. Superman volaba sobre Metrópolis. Batman patrullaba Ciudad Gótica. Eran héroes, sí, pero hablaban inglés. Protegían ciudades extranjeras. Venían de otros planetas o tenían fortunas heredadas. El santo vino a llenar un vacío que nadie había nombrado. Él no volaba, no venía de un planeta extraño, no tenía un mayordomo ni una mansión. Era un hombre normal. Medía 1,70, pesaba casi 100 kilos y se enfrentaba a vampiros con la misma máscara con la que sudaba en la Arena México los domingos. La máscara plateada no ocultaba un rostro, reflejaba algo más grande. Un hombre de Tulancingo, Hidalgo, se había convertido en el espejo donde México se miraba a sí mismo sin necesidad de pedir prestado el reflejo. Rodolfo Guzmán Huerta nace el 23 de septiembre de 1917 en Hidalgo, el quinto de 7 hijos. Su padre, Jesús Guzmán Campuzano, trabaja en el campo. Y su madre, Josefina Huerta, cuida la casa. No hay dinero para lujos. A los 12 años de edad, la familia se muda a la Ciudad de México. Rodolfo deja atrás el pueblo y entra a una ciudad que respira industrialización. Las calles huelen a gasolina y a sudor. Los rascacielos empiezan a levantarse. La radio habla de progreso, pero ese progreso tiene un precio. Hacinamiento, pobreza, oficios que matan la espalda. En ese caos urbano, un deporte empieza a sonar mucho, la lucha libre. Y no es un deporte de élite, no se practica en clubes con cuotas mensuales. Es un espectáculo del barrio, sudoroso y ruidoso, donde los héroes usan máscaras y los villanos también. Las funciones se pelean en carpas, en arenas improvisadas, en terrenos baldíos. El público grita, apuesta, se involucra. No es como el boxeo, donde dos hombres se golpean en silencio. Aquí hay personajes, hay narrativa, hay buenos y hay malos claramente marcados. Rodolfo se obsesiona y se inscribe en un gimnasio. Empieza a entrenar con su hermano, Black Guzmán, que ya es luchador. No tiene cuerpo de atleta, solamente mide 1,70 y pesa 98 kilos. Pero tiene algo diferente, presencia. Algo que no se mide ni con cinta métrica ni se entrena en el gimnasio. Cuando él entra a un cuarto, la gente voltea. En 1934 debuta con el nombre de Rudy Guzmán, sin máscara y sin personaje. Es otro luchador más en una cartelera de domingo. Pero esa invisibilidad lo persigue. Los luchadores enmascarados venden más boletos porque tienen misterio, porque tienen magia. Los luchadores sin máscara son solo unos hombres sudados que se dan golpes. Y Rodolfo lo entiende. Si quiere dejar de ser uno más, necesita un personaje. Necesita una máscara que lo separe del barro de Tulancingo y lo convierta en algo que la ciudad pueda soñar. En la lucha libre mexicana, la máscara es más que un disfraz. Es propiedad, es capital, es identidad. Un luchador enmascarado puede perder el cabello, puede perder el título, pero si pierde la máscara, su carrera queda expuesta, vulnerable, mortal. Salvador Luteroz, el empresario que fundó la empresa mexicana de lucha libre, lo sabe muy bien. Los enmascarados venden más boletos, porque la máscara es el negocio. Rodolfo ya había probado algunos personajes. Años antes usó una máscara negra, bajo el nombre de Murciélago Enmascarado segundo. Pero una disputa legal lo obligó a abandonarla. Y aprende una lección temprana. En la lucha libre, el nombre y la máscara son propiedad de quien los inventa. Sin un personaje propio, se es invisible. O peor aún, se es reemplazable. En 1942, su manager le propone algo nuevo. Un luchador de plata, con un nombre que provoque. Rodolfo elige el santo. El nombre carga con una ironía desde el primer día. Un luchador que se hace llamar así. Un hombre que golpea, suda y sangra y se hace llamar santo. Pero la ironía no invalida el símbolo. En México, lo sagrado y lo profano conviven en la misma esquina. La Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte comparten altares.
Un santo que pelea no es una contradicción, es una declaración. La máscara es plateada, es brillante y es imposible de ignorar bajo las luces del ring. El apodo del enmascarado de plata lo sigue desde un principio. Pero la plata no es solo un color. En el imaginario popular mexicano la plata tiene propiedades. Mata vampiros, repele monstruos, simboliza pureza. Es el metal de los amuletos, de las cruces, de las medallas milagrosas. En sus inicios, el santo combatía en el bando de los rudos, los malos de la función. El santo fue rudo de 1942 hasta 1963. Y la gente lo odiaba porque se llamaba el santo y era rudo. Y esa contradicción era justo lo que le funcionaba. Pero algo cambió a principios de los años 60. La leyenda cuenta que unos niños de su barrio se le acercaron. Es que queremos que seas bueno, le dijeron. Fue esa petición de sus fans más jóvenes lo que lo motivó a cambiar. Y el público infantil, que lo veía como un héroe a pesar de su papel de villano, quería poder aplaudirlo sin culpa. El cambio de bando no fue solo una estrategia de taquilla, fue un acto de coherencia con el símbolo que ya representaba. La máscara de plata, el nombre del santo, la pureza del metal. Todo apuntaba a la luz, no a la oscuridad. Si el personaje quería trascender el ring, tenía que estar del lado de los buenos. Y la decisión consolidó su estatus. A partir de 1963 el público ya no tuvo que dividirse entre admirar al rudo y sentirse incómodo por hacerlo. Ahora podían vitorearlo sin reservas. Los niños que le habían pedido que cambiara crecieron viéndolo como un técnico. Y cuando ellos tuvieron hijos, les contaron la historia del hombre de plata que había escuchado a sus fans más pequeños. Esa transición, de rudo a técnico, de villano a héroe consagrado, refleja una paradoja central de la cultura mexicana. El héroe mexicano a veces no nace siendo bueno. A veces tiene que ganarse ese lugar. Y a veces es el pueblo quien tiene que pedírselo. A principios de los años 50 el santo llena arenas, pero su alcance sigue siendo limitado. Las funciones se anuncian en periódicos y en volantes. El boca a boca es la publicidad más efectiva. Miles ven pelear al santo cada semana, pero miles no es suficiente para construir un mito nacional. José Guadalupe Cruz ve algo que otros no ven. Es un empresario editorial. Conoce el negocio de las historietas y sabe que en México se venden miles de ejemplares de aventuras importadas. Tarzán, Flash Gordon, Superman. Héroes extranjeros en papel barato, que los niños mexicanos leen en las esquinas, en las escuelas, en los puestos de periódicos. Cruz ve en el santo no solo a un atleta, sino a un personaje con un potencial enorme para trascender el ring. Un héroe local que puede competir con los importados. El 30 de mayo de 1952 llega a los puestos de periódicos la historieta El Santo, el enmascarado de plata. El primer número se vende por 1 centavo. Y la portada muestra al santo enfrentándose a un científico loco rodeado de aparatos eléctricos. No es una escena del ring. Es ciencia ficción barata. Es aventura pop. Es terror de serie B. Es exactamente lo que el público quiere. Y el fenómeno es inmediato. La historieta no sigue las reglas del cuadrilátero. Aquí el santo ya no se limita a pelear contra otros luchadores rudos. Se enfrenta a científicos locos, a momias, a hombres lobo, a extraterrestres. Las viñetas le dan al personaje lo que el ring no puede. Un universo de aventuras infinitas, donde el único límite es la imaginación del dibujante. Pero la historieta conecta con la imaginación popular mexicana por algo más profundo que el escapismo. México se está industrializando a pasos agigantados. Se construyen carreteras, se levantan fábricas, se electrifican pueblos. El país se moderniza. Pero culturalmente sigue siendo un territorio colonizado por símbolos extranjeros. Los niños mexicanos crecen leyendo sobre héroes que vienen de Krypton o de Ciudad Gótica, que tienen nombres como Clark Kent o Bruce Wayne. Héroes que hablan inglés y protegen ciudades que están a miles de kilómetros de Tulancingo. Y el santo llena ese vacío. Es el héroe de aquí y no necesita ser perfecto.
En las viñetas se enfrenta a los monstruos con astucia, con ingenio, a veces con trampas. No tiene superfuerza, no vuela, no tiene tecnología alienígena. Solo tiene su máscara plateada, sus puños y la certeza de que la justicia es posible, incluso sin superpoderes. La historieta se convierte en un ritual semanal. Un centavo es suficiente para adquirir la aventura más reciente. Los niños intercambian números viejos en los recreos. Los adultos compran ejemplares en el camino al trabajo. La historieta circula en barrios, en pueblos, en ciudades donde nunca ha llegado una función de lucha libre. El santo ya no necesita la Arena México. Ahora está en todos lados. La historieta vuelve inmortal al enmascarado de plata. Porque mientras en el ring Rodolfo Guzmán envejece y suda y sangra, en el papel el santo permanece joven, invencible, eterno. En 1958, el santo da el salto de las viñetas a la gran pantalla. Ese año se filman sus dos primeras películas, El santo contra el cerebro del mal y El santo contra los hombres infernales. Ambas películas se ruedan en Cuba, en una coproducción mexicano-cubana, meses antes del triunfo de la revolución. La primera se estrena en México y es un éxito inmediato. Y las historias son bien sencillas. Científicos locos, momias, vampiros, zombies. Los efectos especiales son modestos. Los diálogos a veces rozan lo absurdo. Los escenarios son de cartón piedra. Los monstruos son hombres con máscaras de látex mal pintadas. Las peleas están coreografiadas con torpeza. Pero al público no le importa nada de eso, porque el santo no está ahí para actuar. Está para ser él mismo. La magia del cine del santo no está en la producción, está en el personaje. Verlo enfrentarse a un extraterrestre o a una momia en la pantalla es una extensión de la experiencia de verlo en la Arena México. El público ya conoce a ese hombre de plata y ya sabe que es invencible. Las películas simplemente le dan un nuevo campo de batalla. Y ese campo de batalla es más grande, es más fantástico y es más delirante que cualquier ring. El santo protagoniza 52 películas en 26 años y enfrenta todo tipo de enemigos: mujeres vampiro, hombres lobo, marcianos, narcotraficantes y hasta su némesis, Blue Demon. Las tramas son delirantes. En una película pelea contra zombies nazis, en otra viaja al espacio, en otra más se enfrenta a Drácula y a Frankenstein al mismo tiempo. La lógica narrativa es secundaria. Lo importante es la máscara plateada brillando bajo las luces del set. Las salas de cine se llenan semana tras semana. Y México tiene su propio universo cinematográfico de superhéroes. ¿Y su estrella? Ni vuela, ni tiene superfuerza, ni tiene un alter ego millonario, ni una armadura de alta tecnología. Solo su máscara plateada y su capacidad de resistir. De seguir peleando, aunque el monstruo sea más grande, más fuerte, más poderoso. En esas películas el santo se convierte en un símbolo nacional por una razón específica: la geografía. El enmascarado de plata defiende el territorio mexicano. Sus villanos operan en haciendas abandonadas, en zonas arqueológicas prehispánicas, en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Sus batallas se libran en espacios reconocibles. El público puede señalar la pantalla y decir: esa calle yo la conozco, esa pirámide la he visitado. Es una forma de afirmación cultural. En los años 60 y 70, México atraviesa una crisis de identidad. Se moderniza aceleradamente, pero depende económica y culturalmente de los Estados Unidos. El cine mexicano de la época de oro está en declive. Las películas de Hollywood dominan las carteleras. Pero en medio de esa colonización simbólica, el santo ofrece una fantasía de autonomía. Un héroe mexicano que se salva a sí mismo, que no necesita refuerzos del norte, que pelea con lo que tiene: astucia, resistencia y una máscara que refleja la luz. Para que un héroe sea leyenda, necesita de un rival que esté a su altura. Y en el caso del santo, ese lugar lo ocupa Blue Demon. La rivalidad entre ambos no nace de un enfrentamiento directo, nace de un daño colateral. Blue Demon es el compañero y amigo de Black Shadow.
En 1952, Black Shadow pierde una pelea de apuestas contra el Santo. Y al perder, se ve obligado a quitarse la máscara y revelar su identidad. Es una muerte simbólica. Black Shadow desaparece del ring poco después. Y el Blue Demon no está en esa lucha. Pero la derrota de su amigo desata una enemistad. Es una pura cuestión de honor. La rivalidad entre el Santo y el Blue Demon se convierte en una de las más importantes de la historia de la lucha libre mexicana. Blue Demon le arrebata al Santo un título. El primer gran enfrentamiento entre ambos tuvo lugar el 7 de agosto de 1953 en la Arena Coliseo. Y desde entonces, cada enfrentamiento entre ellos es un evento de taquilla garantizada. El público se divide. Están los que siguen al enmascarado de plata y están los que apoyan al demonio azul. Y ambos bandos son leales, ruidosos, apasionados. Pero la relación entre ambos nunca es de odio real. Hay respeto profesional. No son amigos íntimos, pero tampoco son enemigos personales fuera del ring. La prensa sensacionalista alimenta la idea de un odio irresoluble. Los carteles anuncian la revancha definitiva, el enfrentamiento final, el duelo a muerte. Pero la realidad es más matizada. Ambos saben algo que el público no siempre entiende. Juntos venden más boletos que separados. La rivalidad no es un obstáculo para el éxito compartido. Es el combustible que mantiene vivo el interés. Blue Demon reconoce la jerarquía. Él entiende que el Santo llegó primero a la cima, que es una década mayor y que su lugar en la historia ya está asegurado. No hay resentimiento en esa aceptación. Hay pragmatismo. Incluso llegan a protagonizar películas juntos. Santo y Blue Demon contra los monstruos. Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. En esas películas pelean del mismo lado y protegen a México juntos. Y la rivalidad queda suspendida porque la amenaza es más grande. Y el público lo acepta sin ningún problema. Porque en el fondo entiende que ambos son dos caras de la misma moneda. Blue Demon también es mexicano. También usa máscara. También tiene sus propias películas. Y también protege al pueblo de científicos locos y vampiros. La única diferencia es el color. Plata contra azul. Pero el símbolo es exactamente el mismo. Dos hombres enmascarados que representan la misma fantasía de autonomía y resistencia. La lucha libre mexicana construyó un panteón de héroes donde no hay un solo elegido. Hay varios. Y todos pueden coexistir. Porque la lógica del panteón mexicano no es la del monoteísmo, es la del sincretismo. Cuauhtémoc convive con Hidalgo. El Santo convive con Blue Demon. La rivalidad entre ambos refleja una paradoja más profunda. El héroe mexicano necesita un villano que lo desafíe. Pero incluso el villano es parte de la familia. Incluso el enemigo es reconocible. Porque el conflicto no es entre el bien absoluto y el mal absoluto, sino es entre dos versiones del mismo sueño. Rodolfo Guzmán tiene varios hijos, pero solo uno hereda la leyenda. Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, el hijo del Santo. El debut del primogénito es bastante discreto. Se presenta el 6 de febrero de 1982 bajo el nombre de El Corac, sin el apellido de su padre y sin la máscara plateada. Quiere abrirse camino por sí mismo y demostrar que es luchador por derecho propio y no por la fama heredada. Su padre lo apoya, pero con una condición: que se gane el derecho a portar la máscara de plata. No es un regalo, es una prueba. El 18 de octubre de 1982, apenas unos meses antes de la muerte del Santo, el hijo obtiene su licencia profesional y debuta oficialmente como el hijo del Santo en la Arena Nuevo Laredo. El peso del legado es inmenso. La máscara de plata pesa demasiado porque carga décadas de historia y miles de horas de entrenamiento y el cariño de un país entero. Cada vez que el hijo del Santo se pone la máscara, no solo se pone un pedazo de tela brillante, se pone la expectativa de un pueblo que espera ver a su héroe resucitado. Pero Jorge Ernesto no intenta ser su padre. Él construye su propia carrera, su propio estilo, su propio prestigio.
Se vuelve campeón y gana títulos y encabeza funciones y el público lo acepta, no como un reemplazo, sino como una continuación. Incluso en algún momento llega a enfrentarse a su padre en el ring, la única vez que el santo pelea contra su propio hijo. Es un momento muy extraño. La ficción y la realidad se mezclan bajo las luces del cuadrilátero. El público no sabe si aplaudir o guardar silencio. Ver al padre pelear contra el hijo es ver el tiempo hecho visible, es ver la herencia en disputa, es ver el mito cuestionándose a sí mismo. Pero esa lucha no termina en una tragedia, termina en aceptación. El hijo del santo demuestra que puede cargar la máscara y que no solo es hijo de Rodolfo Guzmán, es el verdadero heredero del santo. Y la existencia del hijo del santo prueba algo fundamental. La máscara no es un objeto, es un linaje. Y el mito, cuando está bien construido, puede heredarse. La máscara no se llevó a la tumba a Rodolfo Guzmán, se la puso su hijo. Y después de él, otros la van a portar, porque la plata no se oxida con el tiempo. Se limpia, se pule y se vuelve a poner en el rostro de quien está dispuesto a cargar con la historia. La herencia no es una medalla, es una responsabilidad. Y el Hijo del Santo la acepta cada vez que entra al ring. Cada vez que la máscara plateada refleja las luces del cuadrilátero y el público grita su nombre, no grita por nostalgia, grita porque el mito sigue vivo, porque la plata sigue brillando. En la lucha libre mexicana ya dijimos que la máscara es la apuesta más alta. Un luchador puede perder el título y puede ser humillado en la lona, pero si pierde la máscara es una muerte simbólica. Las luchas de apuestas donde la máscara está en juego son las más esperadas. Las arenas se llenan desde horas antes y el público grita desde que suenan las campanas. Porque todos saben que algo irreversible puede ocurrir, que el invencible puede caer. El Santos se enfrentó a decenas de rivales en luchas de apuestas a lo largo de su carrera. Black Shadow, el Gladiador, el Espanto, el Zorro Plateado. Cada vez que la máscara estuvo en juego, la Arena México se llenó hasta las gradas más altas. Cada vez que la máscara estuvo en juego, el público contuvo la respiración. Y cada vez, el santo ganó. Nadie le arrancó la máscara, nunca. Durante 4 décadas en el ring, la máscara plateada permaneció invicta. Y estando invicta sostiene todo lo demás. Porque mientras la máscara permanezca puesta, el santo no es un hombre, es una idea. Rodolfo Guzmán podía envejecer, o enfermarse, o tener problemas económicos, o familiares, podía incluso perder combates menores o tener malas rachas. Pero la máscara seguía ahí, brillando bajo las luces. El santo seguía siendo el mismo de la historieta de 1952, el mismo de la primera película, el mismo que los niños veían en la televisión los domingos por la tarde. Cuando Rodolfo Guzmán murió en 1984, la máscara siguió intacta. No hubo fotos del rostro ni revelación póstuma. La prensa respetó el pacto. El velorio mostró al cuerpo en el ataúd, vestido con su traje y la máscara aún puesta. Hasta en la muerte, el santo se negó a ser solo Rodolfo. Y esa decisión fue respetada por todo el mundo, por su familia, por sus colegas, por el gobierno que le rindió homenaje, por los periodistas que escribieron las crónicas. Todos entendían algo sin nombrarlo. La máscara no era una posesión personal, era un patrimonio simbólico. Y el patrimonio no se exhibe, se protege. La máscara invicta es la razón por la cual, décadas después de su muerte, el santo sigue siendo reconocible para generaciones que nunca lo vieron pelear. El rostro de abajo pudo arrugarse, pero la plata sigue brillando, igual que en 1942. El santo partió hace más de 4 décadas, pero su imagen sigue viva, estampada en playeras que usan jóvenes que nunca lo vieron pelear, en grafitis en las paredes de cualquier barrio, en memes, en videojuegos, en referencias de series animadas, en tatuajes en la piel de aficionados que no habían nacido cuando él todavía sudaba en el ring.
Esa máscara plateada aparece en instalaciones de arte contemporáneo, en portadas de discos de rock, en performances callejeros, en artistas que nunca pisaron una arena de lucha libre, quienes usan su imagen, en músicos que tocan géneros que no existían en vida de Rodolfo Guzmán, pero que samplean sus películas, en diseñadores que reimaginan la máscara en estampados, en esculturas, en murales. El santo dejó de ser un personaje de lucha libre para convertirse en un ícono cultural. Y esa transformación no la hicieron sus películas, la hizo el pueblo, que lo adoptó como propio. Porque en un mundo globalizado, donde los superhéroes tienen presupuestos de cientos de millones de dólares y efectos especiales hiperrealistas, el santo representa algo que no se puede comprar con presupuesto: autenticidad. México inventó su propio héroe, sin pedir permiso, sin esperar que Hollywood lo validara. Y ese héroe no tenía superpoderes, ni venía de otro planeta, ni tenía un pasado trágico cuidadosamente diseñado por un equipo de guionistas. Era una persona común y corriente, de unos 70 metros, que supo ganarse el cariño de su pueblo. La huella del santo no es una colección de récords, es algo más difícil de medir. La certeza de que lo local puede ser universal si se cuenta con honestidad. Y la honestidad del santo era total. Jamás fingió ser quien no era. Jamás usó su fama para otra cosa que no fuera su oficio. Nunca traicionó a su público. Hoy, los niños que lo ven por primera vez en una playera o en un video de YouTube preguntan quién es. Y sus padres o sus abuelos les cuentan. La transmisión del mito no es pasiva, es activa, generación tras generación. Mientras haya alguien dispuesto a contar la historia, la máscara plateada seguirá brillando. Gracias.